Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Miércoles 27 de septiembre, el señor Chugo Torrealba, que está aquí, yo le contaba a Chugo que María Fernanda, que era nuestra jefa en Globovisión, decía que Chugo era popular porque se parecía a Oscar de León, porque en esa época tenía bigote. Bueno, lamentablemente no me parecía en la chequera, ¿no? Que es lo más importante, pero yo creo que es un músico popular. Tú sabes que yo conocí a Oscar yo conocí a Oscar cuando Oscar manejaba camioneticas en la línea Caricuao-La Hacienda, ¿no? Él no iba hacia el centro, él se manejaba entre la Redómero Espineda y La Hacienda. En esa línea lo conocí yo y era un tipazo. Él me contó que él en el centro tenía un taxi. Eso fue después. Eso fue, entonces ahí fue que cantaba y la gente lo aplaudía. Pero bueno, pues no es malo. No, en lo absoluto, yo creo que es un músico popular excelente. Y yo creo además en la reivindicación de lo popular, no de lo populachero, de lo popular. Ajá. Y yo creo que Oscar es un excelente ejemplo de eso. No, la gente te extraña. Tú sabes que tu salida de la mesa, que yo siempre defendí, me pareció una injusticia y luego una trampa, un truco de todos los partidos, cómo es culpar al sofá de los errores de ellos. Y que la MUN por ciento está padeciendo de eso ahorita, porque hay un enorme rechazo, producto que no explicaron nada, no hicieron ningún balance, no le dijeron a la gente por qué salimos de A y nos metimos en B. Por el contrario, más bien intentaron metiéndose en B, diciendo que era una continuación de la resistencia, cuando la elección no era eso. Sí, yo vi un candidato diciendo que los candidatos somos los escuderos de ahora, y por supuesto eso generó un profundo rechazo, porque justamente era hasta una falta de respeto. Pero yo coincido contigo, aquí no hubo la necesaria explicación de cómo se pasaba de la retórica inflamada, prácticamente insurreccional, al tema de que, mira, vienen las elecciones regionales, vota por mí. ¿Qué había que hacer? Un balance. ¿Por qué el balance? Bueno, porque sencillamente si tú en vez de hacer un balance pasas la página, te niegan la posibilidad de aprender. El balance te permite capitalizar éxitos y aprender de tus errores. Y un respeto con la gente. Por supuesto. Y además eso, permitirle a la ciudadanía que crezca contigo en la construcción de la conducta a seguir. Tú hiciste un balance, que lo escribiste en estos días sobre las primarias, y dijiste que la gente al final sí hizo su juicio. La gente hizo su juicio e hizo su balance. Ahí está. La gente castigó a los protagonistas de la salida parte 2, concretamente a los señores Capriles y Guevara, castigó a quienes pudiendo hacerlo no construyeron un referente alternativo, a los señores Rosales y Falcón, pudiendo hacerlo, bueno, porque no basta con decir eso era un error, también había que un planteamiento alternativo y no se produjo. Y finalmente se le dio un premio a aquella gente que descaraqueñizó la política y salió al encuentro de la Venezuela profunda. ¿Quién lo hizo? Bueno, el señor Henry Ramos Alú. A lo mejor tú hubieras querido que lo hubiera hecho Henry Falcón, a lo mejor cualquier otro hubiera querido que lo hubiera hecho otra persona, pero lo hizo Henry Ramos Alú y ahí está el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se plantea hoy? Mira, en primer lugar, que se cierre la gestal, ¿no?, del tema de la explicación que no ha sido dada. ¿Por qué? Porque el tema no son las elecciones del 15 de octubre. Pero ya va, antes de meternos allá, aquí dice que castigó a Guevara y a Capriles. Bueno, es claro que castigó a Requesén, a Paparoni. Eso es una tremenda injusticia. A BP, eso es una PJ, pero ¿por qué a Capriles y a Freddy Guevara? Eso es una tremenda injusticia porque lo que tú interpretas como el castigo a Paparoni, a Requesén, a Conrado Pérez, es en realidad el castigo a una política. Todo el mundo dice que esos son unos muchachos valientes, que le pusieron un mundo, que echaron el resto, tal y cual. Pero resulta que quedaron de tercero, de cuarto, de quinto. ¿Por qué? Porque lo que se está castigando es una política. ¿Y quiénes fueron los emblemas de esa política? Los señores Guevara y el señor Capriles. ¿Qué ocurrió? Bueno, que como no tuvieron al señor Aveledo, como lo tuvieron en alguna oportunidad, ni al señor Torrealba, como lo tuvieron en otra oportunidad, entonces inventaron un mecanismo de mercadeo, dijeron, los diputados jóvenes. ¿Quiénes son los voceros? Los diputados jóvenes. Bueno, y ahí tienen los diputados jóvenes llevando la pela que están llevando. Prácticamente el único que se salió de esa severa sanción de la gente es el joven Olivares, porque él tenía además una relación preexistente con el Estado. Él construyó esa relación con el Estado. Él no es un liderazgo nacido de la épica. No, él es un liderazgo nacido del trabajo allí. Entonces por eso se salva y por eso tú lo ves ahorita a todos metidos en Vargas, ¿no? Yo diría, en vez de estar en esa posición defensiva, que cada quien haga el balance que hay que hacer. Y además que aprovechen una cosa, en este momento
Tú sabes que, sobre todo en la cultura de la izquierda, hacer un balance era el pretexto para decapitar a alguien. Sí, no la hay purga, que hacer, la purga. La purga. En este momento, nadie quiere decapitar al liderazgo opositor por una sencilla razón. Ser líder de la oposición en este momento es preinscribirse en Ramo Verde. Nadie quiere estar en los zapatos de Capriles, ni de Alup, ni de Guevara, ni de nadie. Todo el mundo, mira, es una cosa hasta cómica. Yo, que todos los días estoy en una comunidad distinta, hablando con la gente, trabajando con la gente, la gente lo que quiere es perdonar al liderazgo opositor. Que le den la oportunidad. O sea, mira, vale, pídeme por favor la disculpa, pero yo sí, vale, cómo no. Le echaste pichón, no ganaste, pero le echaste pichón. Claro. Pero fíjate, se insiste en que una de las claves es identificarse con los problemas de la gente, con la crisis, con el hambre, con la inseguridad, con lo que cuesta comprar la comida, etcétera. Sin embargo, en la MUC el discurso sigue siendo vota, no vota. El ingrediente político está por encima de las necesidades de la gente. No hay manera de corregir eso. Cuando tú pasas del calle al vota, sigues cometiendo el mismo error. Estás dejando fuera de eso el hambre. ¿Tú me entiendes? Así es. O sea, no hay que ser Einstein, mano. Hay que simplemente vivir. O sea, hay muchos dirigentes políticos que no se acuerdan de la última vez que se montó en camionetica. Que jamás se han vuelto a montar en el metro desde hace 15 años para acá. Y estoy hablando, por cierto, del gobierno y de la oposición. Hay gente que cree que la última frontera hacia el oeste es Plaza Venezuela. Y cualquier otra cosa la ven en fotos por Twitter. O sea, por el amor de Dios, si tú no haces política desde y para el imaginario de lo popular, estás haciendo política no solamente sin la gente, sino a veces hasta contra la gente. Tú recordarás, por ejemplo, aquella convocatoria horrible, aquella cosa que llamaron... ¿cómo era? Que se quedaban en una autopista. Los plantones. El plantón. Entonces le decían a la gente, llévate tu cabita, porque la cosa es todo el día. Llévate la hidratación. Y tú sabes, ropa cómoda, calzado cómodo. Dios mío, le estás diciendo al 65% del país, no vengas que esto no es para ti. Porque en el barrio no hay comida, chico, entonces ¿cómo te vas a llevar la chuchería? En el barrio no hay agua, hermano querido. Entonces, ¿cómo es que te va a llevar la hidratación? O sea, ese tipo de convocatorias reflejaba una política hecha desde y para un imaginario, bueno, de una clase social que ya casi no existe, que es la clase media. Ahora todos somos pobres. Porque ahora todos somos pobres. Vamos a ir para el corte y cuando regresemos seguimos conversando contigo. Ya estamos con ustedes. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Yo con nosotros que está, me gusta todo lo que estás diciendo. Qué bueno. Porque además me parece que por ahí van los tiros, como se dice. Ahora vamos a meternos en otro problema que yo lo he pensado mucho, porque nosotros estamos en redes, es lo que queda. Además es un espacio nuevo, a mí me gusta mucho. Y en redes está el radicalismo como yo no digo posesionado, sino poseído. Es donde desatan las cosas más insólitas. Uno, porque el gobierno monta unos laboratorios e incide en el estado de ánimo de la oposición. Como la oposición está deprimida, entonces la jurungan, la llevan para acá, la ponen para allá. Pero también hay gente que, Patricia Poleo, gente así, la gente que está en Ghana, en Soy Venezuela, que tiene un pensamiento muy radicalizado, que a mi juicio es una reproducción del odio de Chávez, de todo ese discurso, de la confrontación, y entonces por cualquier cosa te caen a tiro. Te insultan, te dicen chavista, bueno, te tratan peor que lo que tratan al gobierno. Entonces, una vez me pregunto yo, bueno, pero ¿qué unidad es esta? Una unidad donde hay unos partidos que se unen para fregar a otros, donde los puestos son más importantes que ganarle a Maduro, donde tienes unos aliados que te dicen que tú eres un cooperante si tú no haces lo que ellos quieran. O sea, ¿qué tipo de unidad es esta? Se supone que la unidad es para ganarle a Maduro y para que todo el mundo crezca, para hacernos fuertes, no para hacer fuerte uno nada más. Fíjate que como estás hablando de 3 problemas por el precio de uno. El primer problema es de fondo, es un tema social.
en toda sociedad, el actor más dinámico, el que produce y lidera los cambios, generalmente es la clase media. Ahora, en el caso venezolano, la clase media odiaba la política. Pasó los 40 años de la experiencia democrática diciendo la política es sucia, la política es cochina, la política es fea, no te metas en política. Yo prefiero un hijo X cosa que antes que político. Y esa clase media antipolítica votó contra Deicopé porque había que castigar a Deicopé en el año 98 y puso a Chávez. ¿Tú me entiendes? ¿La clase media? Sí, señor. Déjame decirte lo siguiente, está probado estadísticamente, en esas elecciones del pasado, los pobres generalmente lo que hacían era hacer parrilla y beber cerveza, ¿no? El día de las elecciones, pero la movilización era fundamentalmente los sectores de clase media. Bueno, esa clase media se dio, y yo creo que eso es un mérito histórico que hay que reconocerlo, se dio rápidamente cuenta del error. La ruptura entre la clase media y el chavismo se dio ya en el año 99-2000 a propósito del tema educativo. Con mis hijos no te metas, decreto 1011, tal y cual. Pero ya estaba el tipo en el poder. Entonces, empieza el proceso de confrontación, de politización de la clase media contra el proyecto autoritario. Es decir, tenemos a todo un sector social que tiene metido en política, sí, desde el 99, 2002, 2001, tiene 17 años metido en política. ¿Cómo son los políticos a los 17 años? Los políticos a los 17 años, es decir, los adolescentes en política son irreflexivos, son apasionados, son emocionales. Cuando las cosas están bien, están así eufóricos. Y cuando las cosas se ponen mal, se deprimen. Esos son los políticos de 17 años. Bueno, tenemos todo un sector social que tiene apenas 17 años en política. Ojo, ahora, esto coincide con otro hecho, que es un hecho tecnológico. Las redes sociales existen justamente desde hace 15, 16, 17, 18 años. Es decir, tenemos a una clase media adolescente en política que es, comunicacionalmente hablando, la clase media más poderosa que haya habido jamás en Venezuela. Entonces, te encuentras tú con esto que está ocurriendo a nivel de las redes, eso que tú llamas la radicalización extrema en las redes, que no se corresponde con las realidades del país. Con nada que ver. Por un lado, eso. Entonces, repito, yo no estoy calificando ni descalificando a nadie. Yo estoy hablando de un hecho histórico, tanto a nivel social como a nivel tecnológico. En segundo lugar, el tema entonces de los partidos. ¿Qué ocurre con los partidos? Tú dices, bueno, ok, pero ahí está la experiencia, el debate, la experticia, la profesión, los líderes. Bueno, resulta que en nuestro país los líderes, en vez de orientar a las masas, acostumbraban a surfear a las masas. Antes se la pasaban pendientes de las encuestas, ahora es del Twitter. ¿Por dónde van los tiros? Déjame ver quién es tendencia. Ajá, entonces, claro, entonces te pones a ver unos tipos que son liderados por las redes sociales. Redes sociales donde esa inexperiencia y esa adolescencia política tiene un peso desmesurado. Entonces tienes a unos tipos que, ¿cómo te digo? Son tendencias, imponen hashtags, pero pero quedan de cuarto en el Táchira. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso tiene que ser entendido y metabolizado. Ojo, como todo el mundo sabe, yo no milito en ningún partido y yo le he regalado años de mi vida para que todo el liderazgo político se recupere, se recentre, se posicione y sea exitoso. Ahora, la manera de que sea exitoso es exigiéndole. El liderazgo político, que además le dice al auditorio lo que quiero oír, no le gusta que le digan la verdad. ¿Tú viste Dunkerque? No la vi. No me gustan las películas de guerra. Bueno, yo invito. Marco sí la vio, mira. Nadie me está pagando por eso, ¿no? Yo no conozco ni a quien distribuye eso, ni nada por el estilo. Yo invito a todo el mundo a que vean Dunkerque. Es la historia de un desastre militar. Se equivocaron los aliados y había un gran ejército de ingleses y de franceses, bueno, aislados en una playa, y los nazis los iban a liquidar. Entonces Churchill montó una experiencia insólita, una cosa inédita, un rescate hecho nada más y nada menos que por la sociedad civil. Todo el que tenía una lanchita, un barquito, un peñero, una bañera que flotara, lo mandaron a recuperar. Entonces, y lo lograron. Pensaban que iban a rescatar 30.000 soldados, rescataron 300.000. Pero después que termina el rescate, Churchill dice lo siguiente: está bien, rescatamos a nuestros soldados, bien bueno, pero esto no es un éxito. Eso fue un desastre que más o menos lo parapeteamos.
Eso fue un desastre. Ah, ¿y eso por qué viene? ¿A qué le ibas a decir? Eso viene por lo siguiente. Cuando tú eres capaz de reconocer tus errores, tienes entonces autoridad moral para decir, y el camino que viene es tal. ¿Qué fue lo que dijo Churchill? Justamente después que hace reconocimiento. Es entonces cuando viene aquel histórico discurso de pelearemos en cada calle, en cada bosque, en cada isla, en cada terreno, palmo a palmo. Pero vamos a vencer al nazismo. Aquí lo que viene es sangre, sudor y lágrimas, pero vamos a vencer a Hitler. Ese es el contexto de ese famoso discurso de Churchill, ¿tú me entiendes? Pero ¿qué ocurre, fíjate, cuando el liderazgo político, el que dirige, ve al otro como un competidor, porque lo que está pendiente es llegar a Miraflores, y entonces no reconoce el error porque es debilidad, me vas a comer, y tiene un comportamiento en el cual no hay debate, todo es emocional, todo tiene un interés secundario, terciario, por ahí oculto, no hay honestidad cuando se habla con la gente, y luego, una cosa horrorosa, que no entiendes ni comprendes que el país de verdad está pasando hambre, de verdad tiene problemas de electricidad, de agua, y eso nunca está en tu discurso, sino el objetivo político. Eso me lo vas a contestar cuando regresemos, porque vamos a ir al corte. Vamos a saludar a Carla Angola, saluda a Carla Angola y a Carlos Acosta, allá en Miami, que salimos por el 81, el canal de Comcast en Aló, buenas noches. Carlos del Cuadrado, buenas noches. Los Cuadrados. Sigamos con Chu. Chu, ¿qué pasa cuando el liderazgo no entiende su papel? Y entonces él no es el que da el ejemplo, él no es el que debate, que discute, el que oye, sino él es un cerrado. Él siempre tiene una carta oculta. Él es un misterioso que además es egoísta, sin topa nada para los demás, que es una de las señas que vemos ahorita, ¿no? Un liderazgo muy que desprecia al final las mayorías y luego nunca dice lo que la mayoría quiere oír, sino que es agitativo, nunca dice el hambre, el gobierno es maluco porque X, la economía, la inflación muy alta, nos matan. Eso es como un adorno en el discurso político. Mira, yo creo que hay tres elementos allí también importantes. Un primer elemento es de fondo cultural. Yo sé que, como te digo, es desagradable decirlo, pero recordemos este pequeño detallito. Somos un país subdesarrollado. Entonces, nuestra clase política adolece también de esos problemas. En un país desarrollado, se supone que la clase política debe entender que el liderazgo eficiente es el liderazgo colaborativo, el liderazgo cooperativo. Incluso se ha acuñado el término competencia, no competencia, sino competencia. Entender que es legítimo democráticamente que compitamos, pero que tenemos elementos que son comunes y la competencia debe ser quién es más eficiente en la defensa de esos elementos comunes. Eso, por supuesto, un pensamiento subdesarrollado no lo entiende. Un segundo elemento que tenemos ya no es antropológico, sino histórico. Nosotros tenemos hoy un liderazgo cuarentón, casi cincuentón. Mi amigo Leopoldo López, mi amigo Enrique Capriles, mi amiga María Corina Machado, entre otros. ¿Qué ocurre? Cuando estos amigos se incorporaron a la política hace 20 años, ¿cuál era el astro refulgente en el mundo del liderazgo exitoso? Era Chávez. Todo el procerato civil, ¿no? Eran unos viejitos que habían sido derrotados por el caudillo. Entonces, esa impronta, ¿no?, de Chávez como único modelo de liderazgo político exitoso, mira, se les imprimió. ¿Cuáles son las características de ese liderazgo? Te voy a decir algunas de ellas. El líder es más importante que la organización. Es mesiánico. Las ocurrencias del líder son más importantes que la estrategia, que la política. Y el poder es más importante que la historia, porque llegó al poder y cambió la historia. Entonces, esas, entre otras características, han hecho que muchos de los elementos del nuevo liderazgo, la gente los ve y dice, oye, pero es que parecen chavitos. Mira, no es que parecen, es que de alguna manera son chavitos. Están impregnados. Entonces, hay que superar eso. Y digo que hay que superarlo porque no se trata de cambiar a estos líderes por otros, sino eso es lo que hay. Exacto, se trata de asumir que somos el país que somos y que tenemos que mejorar como ciudadanos y tenemos que exigir a nuestros líderes que sean la mejor versión posible de sí mismos. Yo no pido ahorita, en este momento, y estar inventando outsiders ni cosas por el estilo. No, eso también es su desarrollo. Yo creo que mi deber como ciudadano es enfrentarme al proyecto autoritario y exigirle al liderazgo democrático que sea
repito, la mejor versión de sí mismo. Y eso me pone a mí también en un nuevo compromiso, porque los ciudadanos no estamos acostumbrados a hacer eso. Los ciudadanos cuando apoyamos andamos con una banderita diciendo ¡viva Sutano! ¡Viva fulano! Tal y cual. Pero cuando estamos en contra decimos, tú sabes que Kiko es un vendido. Traidor. El traidor, él recibe dólares, tú sabes. O sea, nosotros somos o detractores, ¿no? O fans, claro. ¿Ves? Pero no somos ciudadanos. El deber del ciudadano, si va a apoyar, es apoyar, sí, pero exigir también. Entonces, repito, aquí no solamente trata de decirle a quienes encarnan el liderazgo que sean mejores líderes. Para que eso ocurra, yo tengo que ser un ciudadano poderoso. Y eso pasa por asumir responsabilidad y ejercer responsabilidades que a veces no son populares, pero hay que hacer. Que puede ser tu candidato a la alcaldía de Caracas. No, caballero. Porque no. No. Ahora le cogiste, está como bajo perfil, la política que es el centro de tu vida ahora. Fíjate, quedaste golpeado de lo de la mesa. ¿Qué pasó? En lo absoluto. Tú me conoces a mí desde que yo tenía siempre, afro. Siempre has sido un luchador. Yo toda la vida he estado implicado precisamente en la lucha por el avance social. Yo lo que también sabes es que yo no entiendo el poder como la disputa por espacios administrativos. Para mí el poder es la capacidad de generar influencia, sobre todo influencia bienhechora y positiva. Yo creo que el poder es eso. Para mí el poder es un verbo, no un sustantivo. Para un político convencional, el poder es el poder. Y en nombre de el poder son capaces de cualquier cosa, de lo que sea. Para mí el poder es un verbo, y es un verbo copulativo, es un verbo que se conjuga en plural. Para mí el poder es el poder ver crecer a los hijos, el construir la casa, el echar adelante el negocio. Para mí eso es el poder. Entonces, yo me siento muy cómodo en este espacio, que es mi espacio real, el de la construcción de ciudadanía. ¿Cómo ves las cosas? Porque fíjate, Maduro ahorita ayer, estaba enredada la cosa de la inscripción de los candidatos, las tarjetas, hacer los cambios de esto, y amenazan con inhabilitar unos cuantos. Pero por otro lado, nuestros aliados, el señor Trump, la Comunidad Económica Europea, etcétera, amenazan con más sanciones. Ya apareció Canadá. A medida que Maduro aterroriza la oposición, los otros lo amenazan a él. ¿Cómo va a terminar el diálogo, todo esto? ¿Qué salida hay? Porque yo le decía muchas veces, y lo he dicho en este programa, que cuando la gente dice, no, es que yo no voy a votar, porque la calle, digo, no es que, ven acá, la calle era para lograr elecciones. Claro. La calle por sí misma no tiene el significado del voto. Aquí desde 1958 hasta nuestros días se llega a Miraflores votando. Aquí nadie ha llegado con fusiles. Esa opinión no es muy popular en Twitter, pero es tremendamente popular en la calle. Así es. Cuando tú convocas a una marcha, va un puño de gente. Cuando convocas un trancazo, va un puñito de gente. Cuando convocas a votar, van 7.6 millones de venezolanos, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que entender, si ustedes son las personas que dicen, caramba, hemos perdido 18 años con estos tipos, qué dolor, eso es casi una generación, estamos llegando tarde al siglo XXI. Si a ustedes de los que les duele el tiempo que hemos perdido, entienda lo siguiente, si aquí no hay una salida pacífica, si aquí la solución, entre comillas, es violenta, vamos a pasar por lo menos 50 años recuperándonos como país. ¿Cuánto tiempo pasó España recuperándose de las cicatrices de la Guerra Civil Española, que todavía están allí, dolorosas? Repito, si a usted le duele los 18 años que hemos perdido, imagínese lo que sería perder 50 más. Aquí, para que haya solución, para que haya la transición tiene que ser pactada para que sea pacífica, y tiene que ser pacífica para que sea exitosa. Repito, no hay que ser Nostradamus, caballero, hay que tener apenas sentido común. Ahora, eso implica un ejercicio de ciudadanía y una calidad de liderazgo inmensa. Vamos por un proceso extremadamente complejo, vamos para una transición sin hegemonía, y en una transición sin hegemonía, la habilidad política, la autoridad moral del liderazgo es fundamental. ¿Por qué se salvaron los españoles? Porque había una institución que sirvió de pivote, la corona. Nosotros no la tenemos, nosotros lo que tenemos es la esperanza de que se desarrolle el sentido común. Bueno, hay que echarle perna, los ciudadanos exigirlo y los líderes ejercer. Gracias, Chu, por estar con nosotros. Mano querido. Nos vemos entonces mañana. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.